Ezequiel 12:2 Señales de advertencia de juicio. John B. Taylor escribió sobre los capítulos 12 al 24 de Ezequiel. La sección podría, en el idioma de hoy, titularse Objeciones al juicio, siempre que se entienda que las objeciones se presentan solo para ser demolidas. Estas son algunas de las objeciones que se responden en esta sección ampliada. Hemos escuchado todo esto antes, pero no ha sucedido. Los que dicen que seremos liberados tienen razón. Dios nunca le hará esto a su pueblo. A. La señal de la cautividad venidera. 1:1-2. Mensaje para una casa rebelde. Vino a mi palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Vino a mi palabra de Jehová. Esto comienza otra sección del trabajo profético de Ezequiel, principalmente una serie de anuncios del juicio que viene contra el reino de Judá. B. Tú habitas en medio de una casa rebelde. Ezequiel estaba entre un pueblo rebelde, aquellos que habían sido llevados al exilio bajo los babilonios. Ezequiel también era parte de la comunidad más grande de Israel, incluidos los que aún vivían en el reino de Judá que aún no había sido juzgado y conquistado. C. Los cuales tienen ojos para ver y no ven. Esto era parte de la gran tragedia para los hijos de Israel. Debido a que tenían la palabra de Dios, la institución del sacerdocio, los sacrificios y el templo, y porque tenían a los profetas de Yahvé entre ellos, pudieron haber visto y oído pero no quisieron. 2:3-6 El mandato de representar la cautividad. Por tanto tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha, y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos, como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos, como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared, y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás. Cubrirás tu rostro, y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Prepárate en seres de marcha. Dios le ordenó a Ezequiel que actuara como si fuera al cautiverio o al exilio. Él ya estaba exiliado en Babilonia, pero Dios quería que hiciera esto entre los exiliados para dejar claro un mensaje de Dios. Todos los que quedaran en Judá y Jerusalén irían al cautiverio. Y es importante recordar que había muchos falsos profetas en Judá, Jerusalén y probablemente entre los exiliados en Babilonia que prometieron que Dios rescataría a su pueblo de los babilonios. Estos falsos profetas hablaban palabras suaves de liberación segura. Los profetas Jeremías y Ezequiel les advirtieron fuertemente que esta liberación no vendría y que Dios los había designado para ser conquistados. 2. Profetas rivales estaban prediciendo un regreso rápido a una Jerusalén floreciente. Ezequiel 12:24, 13:16, Jeremías 28, 1:4, 29, 8,9,15,21. Right. 3. Ezequiel iba a desempeñar el papel de un exiliado, recreando una escena que todos los exiliados habían experimentado dolorosamente cuando fueron sacados de su tierra. Dramatizó el destino de los habitantes de Jerusalén. Fine B. 4. Tus enseres. El artículo en cuestión está ilustrado en una serie de relieves monumentales neoasirios que representan a cautivos que son conducidos en procesión con grandes bolsas colgadas al hombro. Las mochilas estaban hechas de tela duradera o de piel, y cargadas con las necesidades básicas que pudieron rescatar de las ruinas de una ciudad conquistada para sobrevivir durante el largo viaje. Block. V. Parte de su actividad ocurrió durante el día y parte al atardecer, y los exiliados judíos curiosos pero perplejos observaron sus extrañas acciones. Where's B? B. Te abrirás paso por entre la pared. Ezequiel también debía representar a una persona que escapa desesperadamente de una ciudad sitiada. Estos también podrían terminar como exiliados, saliendo con el rostro cubierto de vergüenza. Cubrirás tu rostro, y no mirarás la tierra. Y abrirse paso por entre la pared representaba la desesperación con la que buscarían escapar. Fine B. 2. En particular, el rey Sedequías saldrá sigilosamente de los muros de la ciudad durante la noche. Ezequiel 12:12, 2 Reyes 25, 4,
pero el Señor tiene planeado que lo atrapen y lo lleven a Babilonia. Right. 3:7. Ezequiel actúa lo que Dios ordenó. Y yo hice así como me fue mandado, saqué mis enseres de día, como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano, salí de noche, y los llevé sobre los hombros a vista de ellos. Y yo hice así como me fue mandado. Dios le pidió a Ezequiel que representara muchos mensajes proféticos, para que tanto sus palabras como sus acciones comunicaran la advertencia de Dios. En cada ocasión, Ezequiel hizo lo que le fue mandado. Y Ezequiel era un hombre muy brillante, pero creo que también tenía un verdadero sentido del humor. Me encantaría haber visto su cara cuando pasó por algunas de estas mecánicas. Creo que podría haber sido algo así como un actor aficionado y se divirtió mucho mientras hacía estas cosas. Meg. B. Como enseres de cautiverio. Ezequiel se convirtió en una lección viviente para sus compañeros exiliados en Babilonia, y quizás para aquellos en Judá que escucharían de sus extrañas acciones y lo que esas acciones significaban. Y, dado que todos los exiliados habían participado en una deportación, ya sea en el 605 a.C. o en el 597 a.C., debieron haber entendido claramente la imagen de deportación de Ezequiel. Alexander. 2. Quizás esta acción haría que este pueblo rebelde se diera cuenta de que los que quedaron en Jerusalén pronto se unirían a los que habían sido deportados a Babilonia. Smith. 4:8-14, el mensaje a los príncipes y al pueblo de Jerusalén. Y vino a mi palabra de Jehová por la mañana, diciendo: Hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Diles: así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén, y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles: yo soy vuestra señal, como yo hice, así se hará con vosotros, partiréis al destierro, en cautividad. Y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche, y saldrán, por la pared abrirán paso para sacarlo por ella, cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Mas yo extenderé mi red sobre él, y caerá preso en mi trampa, y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá, y allá morirá. Y a todos los que estuvieren alrededor de él para ayudarle, y a todas sus tropas, esparciré a todos los vientos, y desenvainaré espada en pos de ellos. ¿Qué haces? Las extrañas acciones de Ezequiel invitaban a esta pregunta. Ese era todo el propósito de un hombre exiliado que actuaba como si fuera a exiliarse de nuevo. ¿Y qué haces? Es más que una demanda de saber qué estaba haciendo. Sus ojos habían visto claramente lo que él había hecho. Lo que está en juego es el significado de sus acciones. Block. B. Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén, y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. El profeta explicó claramente que aquellos que estaban a punto de ir al exilio no eran los que ya estaban en Babilonia, sino los que aún estaban en Jerusalén y Judá. La advertencia era tanto para el príncipe como para toda la casa de Israel. Y el príncipe, específicamente, era Sedequías. El tema del mensaje era el rey Sedequías, de quien Ezequiel siempre habló como príncipe, nunca como rey. Joaquín era considerado el verdadero rey, Ezequiel 17:13. En las tablillas de raciones encontradas por los arqueólogos en Babilonia, aún se hacía referencia a Joaquín como el rey de Judá. Fain B. 2. Era llamado, el príncipe, V12, porque no era el rey legítimo. Ese derecho pertenecía a Joaquín que estaba en Babilonia. Alexander. C. Y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche. Incluso los hombres poderosos y prominentes entre ellos serían abatidos y tendrían que llevar sus propias cargas, algo a lo que los príncipes no están acostumbrados. Y disfrazados sin duda como un sirviente común y corriente, con la esperanza de escapar, pero para ocultarse huye disfrazado, y elige el crepúsculo como el momento que mejor favorecería su designio. Así 2 Reyes 25:4. Paul. Decubrirá su rostro. Algunos piensan que el príncipe haría esto por vergüenza, otros para disfrazarse. De cualquier manera, hablaba de derrota y no de liberación. Y la vergüenza, el dolor,
la humillación, la instintiva furtividad con que los vencidos huyen del escenario de su desastre, sin duda todo ello se combina en el gesto de cubrirse el rostro y negarse a mirar la tierra. Walter y Hebb. Yo extenderé mi red sobre él. Esto se refiere al rey Sedequías de Judá, quien trató de escapar pero fue atrapado, capturado y llevado cautivo a Babilonia. Jeremías 39, 2-4 y 2 Reyes 25, 4. Sus soldados serían impotentes para ayudarlo. Dios prometió esparcir a todos los vientos a todos los que estuvieran alrededor de él para ayudarle, y a todas sus tropas. Y la destrucción del rey fue como arrojar una red sobre una bestia salvaje que gruñe y que el cazador luego arrastra, hacia una matanza inevitable. Walter y Hebb. Pero no la verá, y allá morirá. Esto se cumplió en Jeremías 39, 6-7. Los babilonios no eran conocidos por ser tan crueles como los asirios que conquistaron el reino del norte de Israel unos 130 años antes, pero aún así eran expertos en crueldad por derecho propio. Se aseguraron de que lo último que viera el rey Sedequías fuera el asesinato de sus propios hijos, y de que pasara el resto de su vida en la oscuridad. Y se supone que todas las profecías desde este capítulo hasta el 20 fueron entregadas en el 6º año de Sedequías, 5 años antes de la toma de Jerusalén. ¿Qué precisa la predicción? ¿Y cuán exactamente cumplida? Clarke. 5, 15-16, Jehová revelado en sus juicios. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando los esparciere entre las naciones, y los dispersare por la tierra. Y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren, y sabrán que yo soy Jehová. Y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel a menudo usaba esta frase para explicar por qué Dios permitió que un juicio tan grande y devastador viniera contra su pueblo. Al final, fue para revelarse a ellos, aunque fuera en sus juicios. Y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste. Dios prometió perdonar a un remanente, para que pudieran contar los pecados del pueblo de Dios entre los gentiles, y para que Dios fuera revelado. La señal del pan. 1, 17-20, comer pan y beber agua con gran preocupación. Vino a mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, come tu pan con temblor, y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Y di al pueblo de la tierra, así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel, su pan comerán con temor, y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud, por la maldad de todos los que en ella moran. Y las ciudades habitadas quedarán desiertas, y la tierra será asolada, y sabréis que yo soy Jehová. Come tu pan con temblor, y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Dios le dijo a Ezequiel que representara otra señal que hablaría de la próxima conquista y cautiverio de Jerusalén y Judá. Aquellos bajo asedio estarían tan traumatizados por su experiencia que ni siquiera podrían comer o beber sin temblor y estremecimiento. Y, por sí mismos, comer y beber representan la vida en su nivel más básico, como si todo estuviera bien. Pero el temblor que lo acompaña anuncia lo contrario. Bloch. 2. Estaba ilustrando la trágica condición de la gente en Jerusalén durante el sitio de Babilonia. Tendrían muy poca comida y la comerían con miedo y temblor porque bien podría ser su última. Wiersbe. 3. Di al pueblo de la tierra. Esta frase se usa constantemente para referirse a la población campesina de Judá, a diferencia de las clases dominantes, y en particular se refiere a los que quedaron allí durante el exilio. Taylor. Y las ciudades habitadas quedarán desiertas. Cuando el asedio terminara, las ciudades serían conquistadas y todas llevadas al cautiverio, la tierra será asolada. Y la tierra sería despojada de su fruto a causa de la violencia que se había hecho en ella, v19. La violencia que habían hecho a otros volvería sobre sus propias cabezas, lo que refleja el principio del lex talionis, ley de represalia. Alexander. 2, 21-25, respuesta a un falso refrán. Vino a mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice, se van prolongando los días, y desaparecerá toda visión? Diles,
por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán, y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días, y el cumplimiento de toda visión. Porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable, no se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Se van prolongando los días, y desaparecerá toda visión. Este era un refrán en uso entre el pueblo de Israel en los días de Ezequiel. Con esto querían decir que las cosas continuarían como antes, se van prolongando los días, y que las visiones y profecías de fatalidad nunca se cumplirían, desaparecerá toda visión. Y los cautivos afirmaban que creían que todos los juicios anteriores proclamados por Isaías, Miqueas y otros no eran ciertas, porque no habían llegado a suceder. ¿Por qué ahora deberían aceptar las profecías de Ezequiel como válidas? Alexander. 2. Se van prolongando los días era en realidad un acto de la misericordia de Dios. Un dicho se había hecho corriente entre ellos porque la longanimidad de Dios, que debería haber llevado al arrepentimiento, se convirtió en un argumento contra su palabra. Fain B. Haré cesar este refrán, y no repetirán más este refrán en Israel. Dios prometió responder permanentemente a este proverbio, probando para siempre que es incorrecto. Las cosas no continuarían como antes, y las visiones del juicio no fallarían y se cumplirían. C. Se han acercado aquellos días, y el cumplimiento de toda visión. Las cosas tristes y terribles profetizadas por Ezequiel, Jeremías, y muchos otros se cumplirían. Dios prometió, se cumplirá la palabra que yo hable. Y, al reformular hábilmente el refrán, Ezequiel anuncia que toda visión no ha fallado. Por el contrario, toda visión está a punto de cumplirse. Block. 2. Adivinación de lisonjeros. Adivinación sugiere que los falsos profetas usaban medios mecánicos para obtener sus oráculos, ya sea mediante el uso de suertes o lanzando flechas al aire y estudiando la forma en que caían, o por otros métodos de augurio. El término claramente conlleva connotaciones de oprobio. Taylor. 3. 26 a 28. No más postergaciones. Y vino a mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza éste. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. La visión que éste ve es para de aquí a muchos días. Esta era una forma en que el pueblo de Israel desechaba a Ezequiel y sus advertencias. Cualquier peligro que pudiera anunciar era para un futuro lejano, y de aquí a muchos días. Y no negaban que hablaba la palabra de Dios, pero se consolaban con la reflexión de que no era probable que se cumpliera por algún tiempo todavía. Meyer. 2. El corazón del hombre, puesto en malos rumbos, adopta constantemente uno de estos dos recursos para consolarse. O se burla de la palabra profética, o dice que se pospone el cumplimiento. Morgan. 3. Estas predicciones, o no vendrán en nuestros días, o fallarán por completo. ¿Por qué, pues, deberíamos preocuparnos por ellas? Es extraño que los mismos medios usados por el misericordioso Dios para llevar a los pecadores al arrepentimiento, sean hechos por ellos los mismos instrumentos de su propia destrucción. Clarke. 4. Spurgeon vio en esto una excusa que muchos ponen para retrasar su confianza y entrega a Dios, especialmente muchos jóvenes. Dios conoce la frivolidad de su alegato de demora. Sabe que ustedes mismos tienen dudas al respecto y no se atreven a aceptarlo como para darle una consideración solemne. Muy duro tratan de engañarse a sí mismos en un estado de conciencia tranquilo al respecto, pero en lo más profundo de su alma se avergüenzan de sus propias falsedades. Spurgeon. No se tardará más ninguna de mis palabras. Dios prometió que no habría más demora en la realización de las cosas terribles de las que había advertido durante tanto tiempo.